Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa, el podcast que todo Panamá estaba esperando. Serialístico de Mayer Mirachi, un canal panameño de un gran influencer panameño al cual yo sigo, admiro y respeto. Y bueno, que una vez me lo encontré en Super 99. Esta es una cuña aquí. Me lo encontré en un supermercado. No debí decir el super, pero bueno, me lo encontré en un supermercado. Y él, me tomé una foto con él. La tengo por allí guardada. Y me tomé eso. Y él me dijo que qué pasó, que no compro las rocas de la mamá. Las rocas de la mamá. A lo mejor no se acordará, pero yo sí. Y fue súper cool. Es un tipazo. Súper chévere. Y la verdad, estoy muy honrado de poder hacer una reacción a este video, porque es mediáticamente lo más esperado a nivel nacional. Él ha hecho muchos serialísticos, es un canal que hace reacciones, te lo recomiendo también que lo vayas a ver aquí ahorita. Él hace muchos serialísticos que son como podcasts donde hace entrevistas aquí en Panamá con personalidades panameñas o que han hecho algo importante para la sociedad panameña. Entonces, es muy bueno, muy interesante y los invito a que lo vean. Pero el día de hoy vamos a hacerle reacción al serialístico número 34 con Ricardo Martinelli. Dura 1 hora con 32 minutos, a lo mejor duró más, pero en la edición quedó en eso. No puedo hacer toda la reacción, voy a buscar algunos momentos así random y vamos a reaccionar a eso, ¿verdad? Ricardo Martinelli fue presidente de la República de Panamá en el año 2004 hasta el 2009. Perdón, de 2009 al 2014, correcto, sí, del 2009 al 2014. 2004-2009 fue Martín Torrijos. Entonces, que también estuvo en el podcast y es candidato a presidente. Entonces, Ricardo Martinelli, un presidente muy mediático porque hizo grandes revoluciones en Panamá, casi todas en beneficio al pueblo panameño, por eso es que tiene tanta gente que lo sigue, pero también hizo cosas saltándose un poquito las reglas, quizás. Tal vez no con la intención de hacerlo, pero sí se saltó un poquito de procesos burocráticos que hay que cambiar en Panamá. Y eso provocó ciertas cosas llamadas licitaciones públicas de a dedo, cosas así que se le pudo acusar de eso, a lo cual de todo ha sido declarado inocente. No sé si es porque se hizo bien o se hizo mal. Lo que sí puedo decirles es que me refiero al proceso jurídico. Lo que sí quiero decirle, lo que sí puedo decirle es que es candidato para presidente y en las encuestas de Panamá marca como número 1. Vamos a ver qué pasa con Ricardo Martinelli y su partido político realizando metas. Y vamos a escuchar ya de una vez por todas. Ya, basta de cháchara. Y nos vamos con este pequeño resumen del podcast de Mayer Mirachi con Ricardo Martinelli. Vamos a ver, you know, bra. A ver qué pasó. Aquí. Esperando que cargue, tú sabes. Muy alto. Ahí está. Yo creo que está un poco alto mi audífono. Okay. Eso. ¿Y el mío? ¿Cómo está el mío? Yo te oigo bien. ¿Tú cómo? Perfecto. Perfecto. Ahí está, Ricardo Martinelli. Señor Ricardo Martinelli. Sin duda, ni 24 horas han pasado desde que anuncié, de que te invité públicamente en Twitter y has tenido ya casi 35,000 likes nada más en la publicación. ¡Wow! Sí, bastante. Para que tengas una idea, eso es 3 veces más del engagement que tuvo la última persona que estuvo aquí. Entonces, Lombana. sí, es fenomenal, déjame decirte. Bien que mal. Sí, porque bien que mal. no lo está diciendo, porque es para bien o para mal, porque él genera mucha polaridad. Gente que lo quiere y gente que no lo quiere. Entonces, eso es lo que hace. Mediáticamente es muy popular Ricardo Martinelli. Lo que no se puede es ignorarte, porque tú, Sí. y te lo he dicho anteriormente, tú levantas ánimos, pasiones. Pasiones, sí, pasiones. correcto, sí. ¿Cómo estás? Mira, muy bien. Pero todos los días en el diario bregar aquí en la diaria pelea, no sabemos a qué tenerlo. Realmente lo dejan tranquilo, pero como yo soy un luchador y no me rindo, sigo para adelante. Sigo para ¿Qué adelante. tienes? 71 años.
yo quiero entender de dónde 71 años. Para que tengan una idea, Joe Biden tiene más años que él y es presidente. tú sacas energía, porque tú tienes, ya vas para 8 años dando esa pelea todos los días de tu vida. O sea, este país y los medios viven de Ricardo Martinelli. Correcto. Primero que todo, todavía funciona. ¿Qué? No puede ser. La agarré un poquito tarde. Pero ¿qué pasa, Ricardo? El loco, así le dicen, el loco. Y nada. Ok, vamos a Increíble, ver, Dios mío, vamos no a queríamos ver. saber. Bueno, usted Es el también todo el hecho de Martinelli. que Fenómeno. energía te sobra. Bueno, yo soy hombre que peleo, duermo poco, trabajo mucho y me mantengo ocupado y tengo un propósito en la vida Duerme poco, malo. de Trabaja mucho, bueno. sacar a mi familia a flote porque a mi familia injustamente la han metido en este problema. Mi problema, la han metido a ellos, han metido a mis negocios, han metido a las personas allegadas a mí, a mis familiares. Y eso es verdaderamente injusto cuando la política, la venganza y la hazaña entra en la vida familiar de una persona. Sí, lamentablemente sí. Por ser Martinelli y llevar el apellido, lamentablemente los hijos, la esposa, amistades, amigos han sido perseguidos, sin duda. Eso tenemos que pararlo aquí. Que si no paramos esto, vamos a llegar como Colombia, con una guerra civil a mediano plazo. Y eso no es lo que quiere Panamá ni quieren los panameños. Yo desperté conciencia política solamente hace 7 años cuando ¿Te metieron? cuando me metieron en el mismo rollo que te han metido a toda tu familia y a ti. Yo quiero saber algo. ¿Siempre ha sido así? No, nunca. Para tener un poquito en contexto, él estuvo también perseguido políticamente, él dice así. Luego se comprobó que sí, realmente hubo algo ahí de saña en contra de Mayer Mirachi, un panameño de raíces judías, hay que decir eso, y por supuesto su familia con empresarios exitosos, miembros de la comunidad panameña también, que han generado muchas ganancias de forma legal, de forma justa. Entonces, no vamos a decir que no. Es pudiente, igual que Ricardo, que es empresario, y son gente que económicamente están muy bien. Pero eso no quiere decir que no te pueden perseguir. O sea, que ahí están diciendo claramente eso, que pueden ser perseguidos aunque tengan dinero. O sea, ¿cómo sería con el hijo de la cocinera, como decimos en buen panameño? Eso será peor. Ha sido así. Jamás en la vida algo como esto se vio. La gente no entiende el daño que le hizo a la fibra del país, a la fibra familiar, al país Juan Carlos Varela. Porque él despertó un odio y un desencanto. Juan Carlos Varela, expresidente y miembro del gobierno de Ricardo Martinelli entre 2009 y 2014. Que en alianza, él como presidente y Varela como vicepresidente, tuvieron todos los proyectos en común para construirse, como el metro de Panamá, los metrobuses, proyectos de ensanches de carreteras, autopistas, puentes, muchas otras escuelas, hospitales, universidades, muchas cosas que se hicieron durante el gobierno Martinelli, ¿verdad? Y Juan Carlos Varela fue parte de ese gobierno. Entonces, luego queda él como presidente contra todo pronóstico, porque incluso en las encuestas siempre marcó bajito y ya se notaba un poquito rara la cosa, y gana él esas elecciones y comienza una persecución política contra Ricardo Martinelli. Un poco extraño, ¿verdad? Pero así fue. Así fue. Que no había entre los panameños. Por su complejo de inferioridad, por su forma de ser, él agarró y trató de demeritar todo lo que habíamos hecho, todo lo que estaban a mi alrededor, con el solo propósito de ver cómo él decía, yo soy honesto, yo soy lo más, ¿eh? Y el tipo es un gran sinvergüenza. Pero está hablando un expresidente contra otro expresidente. ¿Te suena? ¿Te suena en tu país también algo así? Lo que hay aquí, lo que tenemos que parar aquí es hacer un alto a la persecución. Porque seguimos en la persecución. Yo ahora voy por lo que fueron contra mí. Sí. Y yo te voy a decir, no avanzamos. Mandela, no avanzamos. pero yo soy una persona
consciente que esta es mi última temporada. Él dice el comentario con Mandela porque Mandela estuvo preso por 27 años. Incluso se llegó a decir que murió en la cárcel y hay un famoso efecto Mandela. Entonces, ¿qué pasa con que él no pone la otra mejilla como Mandela, que perdonó todo eso y entonces quedó presidente de Sudáfrica? Creo que fue el primer presidente de color, afrodescendiente en Sudáfrica. Increíble, ¿verdad? Es mi Historia. última oportunidad que yo tengo de cambiar ese país, porque ese país como está ahora mismo no funciona. Este país, los políticos lo han destrampado. El caso actual, más reciente, el caso del oncológico, le han quitado el presupuesto al hospital, el único hospital que atiende de forma idónea el tema del cáncer, un tema tan sensible para los panameños y para la humanidad. Y le han bajado el presupuesto a eso sobre pretexto de aumentarlo para bonos y prebendas para altos funcionarios del gobierno actual. Eso está mal. Ese es un escándalo. Uno de tantos de los que estamos viviendo hoy en día. Vino gente de afuera. Vino María Celeste de Al Rojo Vivo, de algo así, María Celeste, a denunciar eso aquí en Panamá, con la BBC de Londres. El país que yo dejé en 2014 no es el país que está en el 2024. No, claro que no. Lo han acabado. Por darte un ejemplo, tampoco, pero bueno. El presupuesto de la Asamblea en aquel tiempo eran 65 millones de dólares, son 244. Por los mismos 72. Por los mismos 71. 71 diputados. Sí. Tú pones a toda la gente que trabaja en la Asamblea. Delicado. Que vaya a trabajar y a que se haga un edificio con ese. Eso quizás una de las razones es porque quien les consigue los votos a la mayoría de los políticos de este país son los diputados. No, yo creo que lo que consigue los votos es el corazón de un buen político, que le sepa llegar y tocarle la entraña y la fibra del pueblo panameño. Y ahora la política ha cambiado totalmente. Aquí ya la política no se hace como se hacía antes, de que anunciaba en televisión, de que salía en los periódicos. La gente aquí cree todavía que dándole un jamoncito o dándole un trabajo o dándole alguna prebenda van a conseguir un... Ahí están las prebendas. La gente está mucho más avispada que eso. Ya la gente no come cuento. La gente quiere aquí alguien que le resuelva a ellos y a su familia. Los problemas son de ellos. La gente quiere trabajo. Es que a raíz de la pandemia también, la gente se volvió más preocupada por sí mismo. Entonces ya no tanto por la sociedad, sino por lo que hay para mí. Porque la pandemia nos separó. Lamentablemente nos separó, nos hizo preocuparnos por nosotros mismos sin importarnos tanto lo de los demás. Mantener distancia social, y eso traumó a la sociedad panameña y mundial. La gente no es la misma después de la pandemia. La gente dice que sí, que todo está igual. No, todo cambió después de la pandemia. La gente es muy diferente y se nota el día a día en la calle. La indiferencia, la indolencia, la intolerancia, eso creció después de la pandemia. Lo que dice el expresidente es muy cierto. Es muy cierto, la verdad. La gente quiere progreso, la gente quiere poder soñar lo que ellos quieran volver a hacer, no los que nos quieren imponer que sean. Y aquí como el sistema está hecho porque nosotros seguimos siendo empleados, para que no haya emprendimiento, capitalismo, para que todo esté caro. Eso de la medicina no tiene nombre. Lo que pasa aquí con las medicinas. La luz, aquí, más cara de América. Estaba viendo una persona que había traído una importación de una persona que tenía el registro sanitario y le pusieron una denuncia. Porque el tipo estaba vendiendo la misma medicina más barata. Por eso que aquí, o sea, que hay que venderla cara. O sea, aquí hay que venderla. O sea, increíble. Por vender la misma medicina con registro sanitario, o sea, que cumple con todas las normas de la ley. Por vender la misma medicina más barata, le meten una demanda y una denuncia. Es increíble el monopolio y la falta de... Poco importa por parte de las grandes empresas y los 4 dueños que tiene Panamá, porque las cosas hay que decirlas, y no les interesa en lo absoluto, ¿verdad? Con nadie. Increíble, ¿eh? Increíble. Es increíble. Es imposible. El país no anda, como está, no anda. Increíble. Quieren mantener los monopolios, los controles. Exactamente. O sea, el mecanismo de poderes de este país no quiere el avance. No, para nada. Por eso me atacan a mí.
Están ahí y me quieren descabezar. Y me quieren descabezar sin asco. Y me han inventado una serie de procesos políticos amañados. Ok. Que tú puedes ganar, pero al final la señora que está en la corte, la presidenta de la corte, es la que manda en este país. Ella es la que controla todo el sistema. No es cierto. Eso es lo que dice Martinelli. No debe, bueno, por lo menos no debe ser así. Que una mujer controle todo el sistema penal aquí en Panamá. ¿Esto qué es? ¿Dónde está el Estado de Derecho de este país? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasó con las leyes de mi país? La Constitución. Esto es ilegal. ¿Ves? Van 6 minutos de podcast. Es una locura. Y son 1 hora con 32 minutos. Esto está buenísimo. Hay que verlo. El sistema lo controla la presidenta de la corte. Y verdaderamente yo no siento que aquí hay justicia. Y si no hay justicia, para mí no hay justicia para nadie. Por nadie, claro, por Me lo supuesto. dicen a mí. Yo tengo 7 años, todavía un proceso que no debe existir. Entonces, ¿cómo lo explicas? Mayer, No puede salir de Panamá Mayer Mirachi. No puede salir de Panamá. Porque tiene esa muletilla ahí, ese proceso que no debería existir, como él lo menciona, donde él se comprobó que es inocente, que esto es una persecución política, Mayer Mirachi. Aquí hay 2 perseguidos políticos. Y me da miedo a mí que porque estoy haciendo este video también me vaya a pasar algo. Porque así funcionan las cosas en este país, lamentablemente. Cuando no estamos mencionando a nadie, pero ya tú sabes quiénes son. Y no es el Comando Tiburón. Rima. Como dice el Chombo. Me lo dijo el Chombo. tú entras en esas moledores, no salen más nunca. No. Eso no puede ser. Pero es interesante porque a mí mucha gente me dice, Chuzo, y eso que tú eres Mayer, imagínate el hijo de la cocinera. Yo Pues esa es la experiencia del panameño. soy el hijo de la cocinera. Que Bueno, el esposo de la cocinera. en la moledora. No lo sacan. Los procesos son manipulados. Correcto. Los fiscales tienen un exceso de poder. Exceso. Los jueces no son imparciales. No. Y encima de todo tienes el sistema mediático que Total. avala y básicamente aprueba todo lo que está haciendo el sistema judicial. Tienes que ver O este sea, podcast. no ¿Oíste? actúan de forma Tienes independiente. que verlo. Es todo un mecanismo. Tú tienes el judicial, En vez de tú tienes ver- el poder mediático, El oscuro. tú tienes entonces el económico, que es la gasolina de todo esto. Pero eso tiene que cambiar. Porque al ritmo que vamos, no vamos a tener país. Y cada vez va a haber una brecha más grande entre los que tienen y los Que ya la tienen. hay. Que ya la Y si hay. no cambiamos eso, y esta es la última oportunidad que tenemos de cambiar esto. Porque el sistema se ha deteriorado tanto, que esto vale shit, como dicen. Vale shit. Sí, este quinquenio Panamá se la sigue cagando, disculpe mi francés. Se levanta un izquierdismo, o sea, un populismo, Todavía no, pero estamos en el proceso de... estamos en camino. Estamos totalmente... Venezuela. Que la gente está cabreada. La gente está harta. Cabreada. Aburrida. Mamada. La gente no cree en nada ni en nadie. Aquí las personas las meten, como tú dices, en un proceso que demoran 10 años, después sale libre, entonces... Y nada, no pasó nada. Ni aquí no pasa disculpas. nada. No. Y ni Aquí no pasa disculpas. nada. Aquí está el huevasteclas ese de percusión. El huevas tecla. Pero es que es increíble, Ricardo Martinelli, por Dios. Ese Hasta Mario se ríe. Es que Martinelli no se mide. Es increíble. Martinelli, esas son las cosas que pasan. Huevas teclas, imagínate. Un presidente. Ese tipo todos los días sale ahí. Un día, yo una vez le metí un puñete. Esta vez cuando lo veas, le metí un gargajo. ¿Qué es esto? Ricardo, por Dios. Mesura, Mayer. Toca el botón de pitido. Un gargajo el tipo, porque ya puñete no vale la pena. Ese tipo no merece que le metan ¿Qué un puñete. pasa? Por Dios. El tipo todos los días está creando un caos, un desasosiego, Sí. una desinformación. Sí. Pero, hey, a todos los pavitos le llega su Thanksgiving. Sustancia. A todos los pavos le llega su Thanksgiving, dice. Sí. Acaba de mencionar algo Y el que- burro lloraba y el pavo reía. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la canción? que quiero rescatarlo porque creo que es la primera vez que te he escuchado decirlo. ¡Qué No locura! eres ningún Mandela, pero tú no vas a perseguir, tú no vas a replicar lo que te hicieron a ti. No, yo tú sí. quieres cambiar. No sé. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero... ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú si te la pasan 8 años jodiéndote? Dime tú, ¿pondrías la otra mejilla? A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor quizás. No se sabe. No sabemos qué va a pasar.
todo pasará después del 2024. No sé. ¿Qué haría yo? Ni te digo. Por eso no soy presidente. ¿Verdad? Buffer, vamos, Buffer. Si yo hago eso, Ajá. mira, o tú bailas o fornicas. Ok. Tú no puedes hacer las dos cosas. ¿Qué? O tú hablas, o tú estudias, o tú haces. Aquí, ¿Esto es para niños? si yo me dedico a perseguir, ¿Para voy a niños? corregir los graves problemas por los cuales yo estoy corriendo para presidente, para dejar un legado, para cambiar este país. Ya dejaste un legado. Este país, y seguimos en la misma persecución, esto va a ser, fíjate, tú para ponerme yo, Concuerdo. esto no puede seguir. Y desafortunadamente, aquí hay quienes propugnan por una constituyente, hay quienes propugnan por un cambio drástico, y hay quienes, aunque no lo crean, yo soy una persona que pasa la página, yo no guardo rencores, ese es mi problema, yo no guardo rencores. Sí, puede ser verdad. Y vendría con odio, con una rencilla. Ricardo Martinelli quedará en la historia como un hombre increíble. Hay que ver los libros de él, o sea, hay que leerlos. O sea, realmente aquí hay mucha gente y obviamente, y tengo que decirlo, la gran mayoría de los panameños quieren a Martinelli, lo quieren. La gran mayoría de los panameños lo quieren. Hay un grupo también que no lo quiere y hay un grupo que lo odia y lo detesta. O sea, el grupo es menor, es muy, muy pequeño. Pero lo malo de ese grupo pequeño es que ese grupo pequeño tiene mucho poder económico. Repito, en Panamá la gran mayoría de los panameños quieren a Ricardo Martinelli. Y extranjeros también. Las cosas como son. Tú que me estás viendo internacionalmente, la gran mayoría de los panameños quieren a este señor. Lo quieren. Y están muy felices por todas las cosas que vivieron en los 4 años de gobierno de él. Muchos cambios increíbles. El metro. Aquí no había nada de eso. Taxis pintados de amarillo. Metrobuses. Hospitales, escuelas, carreteras, puentes. 100 a los 70. Computadora para todos los niños de escuelas primarias. ¿Cuándo se había visto algo así? Nunca. Él hizo cosas increíbles que parecen increíbles, pero se podían hacer y él lo demostró que se podía hacer. También hubieron procesos y había mucha corrupción también en su proceso por parte de algunos funcionarios que trabajaron bajo su administración, como pasa en cualquier época. Pero ¿qué pasa? Que, vuelvo y repito, la gran mayoría lo quiere, un grupo muy menor no lo quiere y un grupo mucho más menor, ¿verdad? Lo detesta, pero ese pequeño grupo tiene mucho poder económico. Y esa es la gente que controla los medios tradicionales y han hecho una campaña contra este señor de la forma que la han hecho. Y mucha gente ha quedado envenenada con ese odio, que es lo que él menciona, porque habla de eso, un odio hacia él. O sea, es una cosa que nunca se había visto. Y si hablamos de presidentes que hicieron malas gestiones, aquí tenemos una larga data de presidentes que han hecho de todo. Tuvimos una dictadura militar por casi 40 años. ¿Qué crímenes de lesa humanidad no se habrán cometido en ese periodo? Usted lo sabe. Usted que me está viendo lo sabe. Luego viene la invasión, porque es una invasión por parte de los Estados Unidos a Panamá en 1989, ¿verdad? Y queda un puesto, queda en poder un gobierno títere, porque las cosas son así, hay que decirlo, que obviamente ganó legítimamente las elecciones en el año anterior, pero impugnaron y cerraron el tribunal en aquella época. Todavía hay gente en el tribunal de esa época trabajando actualmente en el tribunal electoral. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Ricardo Martinelli, eso, genera amor y odio, pero más amor que odio. Y hay mucha gente que le encanta escucharlo como a mí, me encanta. Y de verdad, he disfrutado hasta el momento estos 9 minutos. Vamos a escuchar un poquito más. Para joder a los demás, digo, a mí no me interesa, porque si hago eso y me meto a hacer eso, entonces mejor no corro. Sí. Sí, Se ha mantenido en los primeros minutos hablando de que no va a perseguir a nadie. Eso no se sabe, no sabemos. Yo soy de los que piensa que no tiene que ser técnicamente perseguir. Hay un proceso.
hay una Corte Suprema, hay un Código Penal acusatorio. Si hay pruebas de un crimen, un delito, no es persecución, es un debido proceso. Obviamente, estas personas que están en el poder hoy en día tendrán que rendir cuentas por todos los procesos que hicieron. Y hay un sistema penal que tiene que avalarlo. Tiene derecho también a un debido proceso. Tiene derecho también a defenderse. Y la presunción de inocencia es indudable. Pero si se comprueba que algún funcionario metió la mano en el dinero del pueblo, tiene que ir preso Ricardo Martinelli. Tiene que ir preso. Eso es así. Aquí y en cualquier parte. Y eso no es persecución política. Si se comprueba que cometió un delito, tiene que ir preso, señor expresidente Ricardo Martinelli. Mayer Mirachi, público presente y televidente, que me está viendo, pie forzado. ¿Me explico? Tiene que ser así. Entonces no es persecución. Las cosas como son. El que la hace, que la pague. Yo creo que suficiente tiempo ellos te han quitado, y asignarle más tiempo, ya sea en que sufran bajo castigo, es tiempo y recursos que no le asignas a la gente olvidada. Pero no se trata de un daño que le hicieron solamente. Ahí sí estoy un poco en desacuerdo con Mayer. No es un daño que le hicieron solamente a Ricardo Martinelli, se lo hicieron a un país. Si se comprueba que se robó dinero del Estado, de los impuestos que pago yo, que pagas tú, que pagamos todos, tiene que ir preso o presa, indiscutiblemente. Las cosas como son, no puede quedar impune eso. No, señor, de ninguna manera, no es justo. Y esto es justicia. Del país, al país. Y solo el hecho de que ellos sepan que yo gané, les gané. Ya, eso es suficiente. Eso es suficiente. Estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor se van del país, mucho. Mira, este video es increíble, es larguísimo, larguísimo. Mira, Eso aquí. es que no es una decisión fácil para mí tomar. Yo sí creo que algún día me interesa, pero es una decisión que tengo que, yo creo que consensuar con mi familia, y que tengo que también ¿Será que está hablando de la candidatura para alcalde? Aéreamente y conectar esa área aéreamente para poder que el que está en un lado salga a otro lado para que pueda coger el metro, para que pueda llegar a su lugar de trabajo. Pero de la forma como está estructurado San Miguelito, hemos resolvido parte del problema con el metro, pero hemos creado un problema aún más grande porque San Miguelito sigue creciendo. Y ahora, y yo creo que San Miguelito, lo bueno es que ahora viene una buena alcaldesa, que es Zulay, y Zulay va a hacer la diferencia. Como ojalá tú lo seas en Panamá también, sí. Ahí se la está tirando. Te tiro la pelota. Gracias por tirarme la pelota. Te lo digo abiertamente. Agradezco enormemente el voto de confianza que mencionaste en las noticias en una entrevista. Es porque todo el mundo esperaba este momento. Todo el mundo esperaba este momento. Me hicieron hace unos días atrás. Lo agradezco mucho, pero tú has mencionado algo en esta sentada que dices: la gente buena no se quiere meter. Es verdad. Y después de lo que yo he vivido sin haber estado adentro, porque a mí me metieron para joder a mi familia, yo me pregunto si quiero sacrificar más de lo que ya me han forzado a sacrificar. Y por eso es que no es una decisión fácil para mí tomar. Yo sí creo que algún día... Tírate, hombre. Todo el mundo quisiera, y no me digas que no. En Panamá la gente súper ama a Mayer Mirachi, mucho más que a Ricardo Martinelli. Me interesa, pero es una decisión que tengo que, yo creo que consensuar con mi familia. ¡Se tira! Y que tengo que también consultar muy bien con mi almohada. Y hay 25 días del mes. Es poco tiempo. Un poquito de tiempo. Yo por mí no me metiera en nada, pero me pasó lo mismo. Yo debería estar en otro lado y estoy aquí peleando porque es la única Porque es terco, por eso. forma que tengo de poder sobrevivir. Porque a mí me han tirado a matar. Oh, fuerte, ¿eh? Mucha gente no sabe cómo yo estoy vivo. Yo estoy vivo por mi determinación, por mi Estás vivo por Dios. Los que creemos en Dios. Estás vivo primero por Dios, porque Dios no ha querido que te vayas con Él. endereza Así. y por mi lineamiento de que voy hacia un objetivo de mejorarle la calidad de vida para mí.
a la misma vez cambiar este sistema anacrónico que está haciendo que Panamá no surja. A Panamá hay que casi volverlo a hacer ¡Wow! Fuerte. para que los panameños tengan oportunidades que no tenemos, para que circule plata en la calle. Tú me decías, Déjalo ahí. Porque es que esto está muy largo. Te invito y te voy a dejar el enlace para que veas todo el podcast completo. Si no, imagínate cuántas horas voy a estar con esto. No puedo. Imagínate, el video dura 1 hora 32 minutos. Y si yo hago una reacción de todo el podcast, sería por ahí como por cada pausa para hablar y reaccionar, porque este es un canal de reacciones. Prácticamente estamos hablando de casi 3 horas. Eso es una locura. Que lo puedo hacer, que lo he hecho antes, pero a lo mejor tú querías ver por tus propios ojos ese podcast. Te lo dejo el enlace. Si te gustó el video, dale like. Espero que te haya gustado el video. Y bueno, nada. Hasta otro video aquí en tu canal, You Know, desde Panamá 507. You Know.